Señores, bendiciones para todos. Saludos a todos una vez más. Esta vez seguimos compartiendo contenido, como les dije anteriormente, de mucha importancia relacionado con el liderazgo. El liderazgo, una visión del corazón de Dios. Como les dije anteriormente, estoy tratando este tema haciendo un enfoque en varios aspectos, tanto desde el aspecto teológico como desde el elemento científico. Y hoy vamos a tratar la segunda parte de este tema. Hoy vamos a tratar lo que es las características de un verdadero líder. Entre ellas está, como les dije anteriormente, vamos a tratar más profundidad. Entre ellas está motivar al equipo de trabajo. Para ser un buen líder, lo primero que hay que hacer es ser un gran motivador de tu equipo de trabajo. La segunda es que tú debes concentrarte en el desarrollo del equipo. Tercero, debes comunicarte de manera eficaz. Para poder ser un verdadero líder, debes tratar de comunicarte de manera eficaz, hacerte escuchar, tratar de llamar la atención de ellos, que ellos sientan una gran motivación, que te vean como el ejemplo a seguir, que te puedan imitar en algunos aspectos. Pero también dentro de lo que son esas características, un líder debe demostrar gran inteligencia emocional. Estaremos tratando el tema del manejo de las emociones en el liderazgo, que tiene que ver con el carácter. También dentro de esas características debe demostrar habilidades para resolver problemas y las crisis que se presentarán ante un líder es específicamente el plato fuerte, o diríamos el meollo del asunto, o ahí debe demostrar la capacidad para despertar su habilidad y resolver problemas. El líder está para dar respuestas satisfactorias a problemas que se presentan en su equipo de trabajo, de tipo emocional uno, de tipo psicológico, de tipo incluso hasta económico, y en el caso de los líderes religiosos de tipo espiritual, que también van emparentados con todos los demás problemas que se presenten. Un líder está, yo digo que el verdadero líder es un utility. El utility es apto para todo, como dijo el apóstol San Pablo. Dijo el apóstol San Pablo que todo hombre sea apto para toda buena obra. No solamente se enfoca en la parte espiritual. Dice que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Habla de una integridad en el ser, en cuanto a las capacidades del ser humano, para dar respuestas satisfactorias a todos los problemas que se presenten en un momento dado. Está hablando de los líderes espirituales específicamente. Que sea apto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso obviamente tiene que tener un amor y una capacidad desarrollada. Pero también otra característica que debe tener el líder es respetar a los demás. Una persona que se pone en el zapato del otro y que respeta, como dije anteriormente, las posiciones de los demás, que no juzga, más bien él es un colaborador y un facilitador del conocimiento, es un consejero por excelencia, es una persona muy empática. Pero también otra característica, prioriza, sabe darle prioridad a los problemas. Él sabe desarrollar un esquema para dar prioridad a los problemas de más importancia, o todos son importantes, pero él sabe seleccionar, él sabe dar prioridad en cuanto a lo que es el desarrollo humano, el desarrollo personal de su equipo. Y por último, promueve un pensamiento estratégico, promueve un pensamiento autocrítico, se deja evaluar y no pretende saberlo todo, sino, como le dije anteriormente, en la pirámide, de arriba hacia abajo. Él no se ubica como el jefe arriba, el autoritario, el que todo el tiempo da la orden y sobre el cual todo el mundo tiene que hacerse escuchar porque él es el jefe. No, el líder siempre está en la pirámide
y baja de los escalones, no está en el escalón número 10, sino que él baja al primer nivel y se mantiene de forma horizontal, haciendo cara a cara, haciendo contacto con la masa y poniéndose en el lugar de ellos. El líder siempre va al frente. El jefe dice vayan, el líder dice vamos. Entonces, vamos a dar una parte, a seguir abundando en la parte y vamos a entrar en materia. Vamos a ser un poquito más enfático hoy, enfocándome en la parte de lo que es el liderazgo cristiano, en la parte teológica. Vamos a definirlo dentro de lo que es esa textura. ¿Qué es un líder, señores? Bueno, un líder es aquella persona que con formación en liderazgo de proyectos o no, gestionando un equipo o grupo de personas determinado, es capaz de influir, como le dije, es capaz de motivar y hacer que todos los integrantes del equipo trabajen con entusiasmo enfocado cada día en la consecución de logros, metas y objetivos. Lo voy a repetir. El líder es aquella persona que con formación en liderazgo de proyectos o no, gestionando un equipo o grupo de personas determinado, es capaz de influir, motivar y hacer que todos los integrantes del equipo trabajen con entusiasmo, enfocados cada día en la consecución de logros, metas y objetivos. Por tanto, todo líder debe tener una causa, debe tener un objetivo, debe tener un proyecto, debe tener una meta, debe tener prioridades, debe saber qué es lo que se pretende alcanzar en cada uno de sus proyectos. De lo contrario, si no tiene una meta y un objetivo claro, si no tiene una organización bien diseñada y organizada, valga la redundancia, pues no alcanzará ningún resultado. De manera pues que el verdadero líder lo que pretende es ser una autoridad, ¿verdad? Que tenga las capacidades y que reúna las características necesarias para que pueda impactar a su grupo, a su equipo. Y obviamente, una vez tenga esto, pues él estaría en la posición de tener unos resultados adecuados al final. Por ende que se puede pretender ser un líder, más sin embargo no se tiene la autoridad o no se tiene voz. Para ser una voz autorizada, obviamente se tiene que tener el conocimiento, se tiene que tener la calidad, se tiene que tener la capacidad. Yo quiero que anoten eso. Para ser un verdadero líder se tiene que tener uno, la autoridad, el peso de autoridad, se tiene que tener el conocimiento o la capacidad y el poder para poder influir, y luego se tendrán unos resultados. Pero entonces, a partir de ahí vamos a poner como ejemplo, darle lectura como prioridad a una base bíblica y atacando un poquito el tema del aspecto teológico o espiritual. Vamos a mencionar el personaje de la Biblia llamado Moisés. Aquí vamos a darle lectura a lo que dice aquí el texto de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, oigan lo que dice acá. Bendito sea Dios. Señores, tienen que saber además que el liderazgo encuentra su origen cuando surge una visión. Efectivamente, cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, cuando hay una crisis, es cuando esos líderes surgen y toman un paso al frente y explotan lo que tienen. Cuando un grupo se encuentra bajo la dirección de una persona que no posee visión, aparecerá como resultado la confusión y el desorden. Este principio es la clave para comprender el liderazgo. Bendito sea Dios. Haciendo un ejercicio de lo que es la raíz etimológica de la
el concepto líder o de la palabra líder, tendríamos que mencionar, según lo que hemos analizado en mi pequeña investigación, según la raíz, dice que viene del latín, encuentra su origen en el idioma latino, que significa lit con D terminal, que proviene del latín lis, y eso viene de litis, y litis en el argot jurídico significa litigar, eso, y su significación original en la lengua latina es disputa, querella o proceso. El líder tiene que encontrarse en la capacidad de litigar, de defender una causa, de presentar una demanda, de presentar una querella, de buscar soluciones, de agenciar soluciones, de buscar soluciones a los problemas que se van presentando ante el grupo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, dice acá, en el Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Y vamos a darle una connotación un poquito profunda. Y quiero que las autoridades que están desarrollando su proyecto político y que tienen una visión y un llamado para gobernar, porque la política es el arte de gobernar, quiero que me presten un poquito de atención en el texto que voy a dar lectura a propósito del liderazgo en sus diferentes aspectos. Yo quiero tocar esta parte aquí. Esto va precisamente para los que tienen llamado a gobernar, sea en el área de toda una nación, dígase lo que tienen llamado a ser rey, presidente, a los que tienen llamado o están inmersos en el área de parlamentaria para ser legisladores, para ser síndicos, diputados, senadores, para ser lo que se llama gerentes en todo el sentido de la palabra, líderes de instituciones. Oigan lo que dijo el Señor Jesús en uno de los evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 28. Escuchen esto, señores, líderes. Dice así, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Señores, en este texto que terminamos de dar lectura, Jesús hace una introducción y se refiere haciendo una comparación del liderazgo conforme a la voluntad del reino de Dios, conforme a la voluntad del Padre, del Eterno, y lo hace conforme a un diseño de lo que se establece aquí en la tierra, de un liderazgo distorsionado y totalmente divorciado de la voluntad de Dios, cómo los hombres aprovechan sus funciones, sus posiciones para agenciarse, para enseñorearse, para arigonear, para manipular, para dañar, para servirse, no para servir a las grandes masas. Aquí él presenta a los gobernantes de las naciones como ejemplo y dice que ellos ejercen sobre ella potestad o autoridad. Dice que ellos se enseñorean. Pero dice que entre los que se sirven al Señor, entre los que realmente efectivamente tienen un llamado y un liderazgo para servir a Dios, no debe ser lo mismo que se practica en el mundo. Aquellos hombres que no conocen de Dios se enseñorean de los otros hombres y manipulan a los hombres, lo hacen, lo someten por la fuerza, lo arigonean y hacen todo clase de mal. Pero más sin embargo, para los hijos de Dios, los que obviamente han conocido a Dios, los que les sirven a Dios, los ministros de Dios,
La iglesia específicamente, dice el Señor, no puede ser igual a lo que practican en el mundo, a lo que se practica en el mundo. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí entra la característica de el servicio a Dios de manera abnegada. El verdadero líder tendrá una posición de servicio abnegado sin buscar provecho personal en términos generales, sino que siempre verá, como le dije anteriormente, la masa o el grupo o el pueblo o el grupo que le sigue como una oportunidad de transferir lo que él tiene de manera voluntaria, de manera abnegada, de manera altruista, y que esto obviamente será una especie de satisfacción que le traerá por el simple hecho de cumplir su deber. Entonces, esa es la verdadera satisfacción que debe sentir un verdadero líder en el corazón cuando cumpla con el deber. Y el que quiera ser el primero, escuchen esto, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero, o sea, está planteando que cualquiera que quiera ser un líder, el que quiera ser grande, oígase bien, estamos hablando de funciones, estamos hablando de liderazgo. Dice Jesús, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Está entonces que mientras mayor capacidad puedo explotar y puedo servir, mientras más tengo la capacidad para servir a las personas, pues mayor número de personas tendré para servirle y seré entonces el número uno entre ellos. Pero esto se alcanza es sirviendo, no sirviéndose. O sea, en el servir es que está el secreto de tú ser una persona líder. Jesús que está hablando, señores, no soy yo. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea, todos debemos tener una actitud altruista, de servicial, de compromiso y de entrega genuina hacia el prójimo. Cuando obviamente querramos ser líderes, que podamos tener la capacidad de representarlo, entonces ahí donde nosotros debemos destacarnos y entender que si no servimos, pues entonces no estamos haciendo nuestro papel como verdaderos líderes. Debemos ser siervos. El siervo en la antigüedad era un esclavo al cual el amo lo compraba y él no se gobernaba, sino que éste estaba al servicio de su amo y tenía que hacer todo aquello cuanto el amo le ordenase. Él no se gobernaba. O sea, cuando nosotros despertamos, cuando nosotros le permitimos a Dios desarrollar esas aptitudes, ese potencial y desarrollar ese carácter de servicio hacia Dios, hacia el hombre, entonces estamos en la posición correcta de convertirnos en líderes. Y Dios nos va a ir promoviendo de niveles conforme a su voluntad y su diseño. Entonces dice aquí, se pone Jesús como él mismo, como ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es tanto así que entregó su vida por todos los hombres en la tierra. Él vino para dar su vida en rescate por mucho. El líder, el verdadero líder, se entrega por entero. Es posible, si es posible, puede a veces, e incluso debe ser así, dar su vida en rescate por sus seguidores, por muchos. Me impresiona sobremanera este verso bíblico, puesto que en algún momento, aprovechando que estamos el día de la Constitución, día 6 de noviembre, año 2023, se celebra el Día de la Constitución aquí en República Dominicana. Y a aquellos hombres que Dios le dio el título de padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte y 10, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Entonces recuerdo la historia de que uno de ellos fue inmolado y en el momento de ser sacrificado andaba con un gran séquito de seguidores, de hombres, de guerreros, de líderes que apoyaban la visión de él, que era Francisco del Rosario Sánchez. General Santana, que era el presidente en ese tiempo de la República Dominicana, lo mandó a ejecutar, lo mandó a sacrificar por una
supuesta conspiración y por harta traición a la patria. Y la ley en aquel momento existió la pena de muerte en la República Dominicana. Y la ley era la ley. No se pudo de alguna manera revocar, aunque quizás en el fondo, y yo creo que así lo era, un juicio político, que como eso se juega muy fácil, se puede dañar a las demás personas, aún siendo aquel que presenta la acusación o la demanda ante la justicia, puede también ser el principal infractor, pero no opera así cuando son cuando la pena de muerte tiene un trasfondo muy, muy fuerte, y por eso es que hay que evaluar muy bien antes de legislar esto. Hay países que existe la pena de muerte. Aquí existió en los tiempos de los padres fundadores, cuando ellos lucharon por la República Dominicana, por el fundamento y las bases constitucionales y en la ideología de constituir una república libre, soberana e independiente, existió la pena de muerte. Entonces Santana llevó al paredón, como decimos nosotros en términos militares, a Ramón Matías Mella, y tenía un derecho que era el que quizás todos tenemos en algún momento. Incluso los tribunales aplican ese principio, el principio de la misericordia, donde le dan oportunidad al acusado de que se exprese y que él quiere que se haga en último, como diríamos, pide un deseo, a ver si te podemos conceder, a ver si te lo podemos conceder. Entonces, en ese momento, cuando iban a ser sacrificados, iban a ser llevados ante el paredón o ante el lugar del sacrificio, le preguntan, dice el líder, padre fundador de la patria dominicana, Francisco del Rosario Sánchez, y pide ante sus opresores, ante sus ejecutores, que era el general Santana, misericordia por el gran número de hombres que andaba con él y le apoyaba en su causa. Y dijo él, sacrifíquenme a mí y a todos estos hombres. Yo quiero que ustedes eximan de toda responsabilidad. Yo me echo la responsabilidad sobre mis hombros y pido la liberación de ellos. Pero ellos no escucharon la petición de Ramón Matías Mella, sino que lo fusilaron a todos. El verdadero líder tendrá esa característica que Jesús dice, que entregará y demostrará de manera tácita, de manera práctica, no de labio, de teoría, como muchos autopromueven el sacrificio y la entrega negada por el pueblo, por el grupo que le sigue. El verdadero líder dará un paso al frente y propondrá o se entregará de manera voluntaria como inmolado, para ser inmolado por el grupo que le sigue. Ese es el verdadero liderazgo, señores. No busca provecho personal, sino que de manera auténtica, original y genuina se entrega. Y se entrega a sí mismo, pero además se deja entregar por la causa. Siempre tendrá una causa por la cual luchar. No busca un provecho personal y no le huye. No huye cuando llega la crisis, no huye cuando llega el problema. Él siempre, cuando llega el problema, da un paso al frente y procura de siempre no solamente dar la orden, sino que él dice, vamos, él va al frente. Gloria a Dios. Pero otra característica también de un verdadero liderazgo con un enfoque en lo que es la voluntad de Dios. En Juan 7:18 dice lo siguiente, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, la verdadera justicia se manifestará cuando tú demuestres con tu accionar, con tu actitud de entregarte de manera auténtica y sin reserva y sin límite, poniendo tu propia vida por tus seguidores, por la causa. Él obviamente no busca una autopromoción, no habla por su propia cuenta, sino que obviamente deja que las circunstancias tomen el rumbo que deben tomar al final,
y busca entregarse por la causa, o sea, no busca su propio beneficio, su propia gloria, sino que representa una causa y esa causa está conectada con el amor al prójimo. Dice aquí que el que busca su propia gloria no representa al que le envió. En este caso, él estaba representando una causa que era la de servicio abnegado y genuino, que estaba conectado con la voluntad de Dios. Yo digo que era con la voluntad de Dios porque Dios fue quien lo levantó. Incluso en el manifiesto se dice que ellos ofrendaron su vida y sus bienes y habían hecho un acuerdo. Ofrendar todo. Ellos ofrendaron todo. El verdadero líder ofrendará su propia vida. Juro y prometo ante Dios y la patria, como hacen siempre los líderes cuando van a ser juramentados. Juro usted ante Dios y el pueblo cumplir la constitución y la ley. Yo veo que levantan la mano, pero no saben el compromiso que están haciendo, porque es un pacto ante Dios que más que ante el pueblo. Y ellos creen que el de Dios se queda sin resultados, sin consecuencia, si obviamente no hacen lo bueno. Pero bien, ahí está establecido lo que es la característica de un verdadero liderazgo según la voluntad de Dios y la voluntad cósmica. Aquí además podemos ver que los verdaderos líderes, gloria a Dios, en 2 de Timoteo 2:2 dice, cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está uno de los principios de un liderazgo o de un verdadero liderazgo. Debe ser apto para enseñar. O sea, si es apto para enseñar, debe ser un ejemplo. ¡Ey! Me está interrumpiendo. Déjame esa bulla. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. O sea, idóneo es adecuado para enseñar. Un verdadero líder debe ser una persona apto, adecuado para dar ejemplo, para enseñar. No solamente en la parte teórica, sino en la parte pragmática. Debe ser un ejemplo en toda su manera de vivir, para que los demás también copien ese ejemplo. Yo soy de lo que siempre pongo, valga la redundancia, el ejemplo de que si en la casa tú eres el padre de familia y tú no vives una vida de rectitud moral y tú das mal ejemplo a tus hijos en cuanto tú quieras inculcar lo que son los valores como el respeto, la honestidad, la confianza, la verdad, el amor a tus hijos, y tú vives una vida de doble moral. Cuando tú quieras tratar de inculcar eso a tus hijos no te van a escuchar porque tú quedas automáticamente descalificado porque tú no practicas lo que vives. Tú lo predicas teóricamente, trata de inculcarlo con una vida doble porque tú vives una vida de doble moral. Tú practicas algo, pero más sin embargo, cuando tú lo practicas, trata de inculcar lo contrario, entonces tú quedas descalificado. Entonces tus hijos te dirán, papá, pero usted nada de eso que usted nos trata de enseñar a nosotros, usted lo practica, usted hace todo lo contrario, por tanto yo no te voy a escuchar, yo voy a copiar más bien la parte pragmática de lo que tú practiques, no te voy a escuchar teóricamente porque tú estás dando un mal ejemplo. Eso sucede no solamente en el plano familiar, eso sucede en el plano organizacional, en el plano empresarial, en el plano político, en todo el sentido de la palabra donde hay una relación de líderes, seguidores. El líder debe de cuidarse en cuanto a su forma de reflejar su comportamiento, su conducta. Debe ser un ejemplo en palabras, pero no solamente en palabras, sino en acciones, en hechos, de que obviamente cuando tenga que pararse ante el grupo, ante la organización, no tenga de qué avergonzarse o no haya alguna tacha del cual avergonzarse porque pone la palabra de Dios con propiedad y sus seguidores no lo descalificarán porque no tiene, diríamos, una cola que le arrastre, como decimos en un buen dominicano, o no tenga agendas ocultas o no tenga manchas del cual deba arrepentirse
porque obviamente cometió en algún momento en el pasado, sea de manera voluntaria o involuntaria. Eso deja mucho que decir. Bueno sería que seamos, como dice las Sagradas Escrituras, sacerdotes que no tengan de qué avergonzarse. El líder es como si fuera una especie de sacerdocio que obviamente deberá encargarse de que en su agenda, en su historial, no tenga de qué avergonzarse para que pueda ser un ejemplo a seguir. Amén. Vamos a seguir aquí dando la parte ya introductoria. Llegamos casi a la media hora. Creo que no vamos a poder tocar la parte de aquí de otros aspectos que le dije, como el manejo de las emociones, pero vamos aquí a enfocarnos en lo que dice la Sagrada Escritura, que es la parte que más me interesa. Lo estoy conectando con la parte científica. Pero entonces aquí también vamos a leer en Mateo 20, la parte, dije que el verdadero líder, según Timoteo, delega, está preparado para delegar. Dice, transfiere el conocimiento, él forma a los seguidores para que ejerzan sus funciones. Ese es el papel de un verdadero líder. Yo dije anteriormente en la parte número 1, le dije que el verdadero líder es un descubridor de talento, es un preparador de más líderes. Él forma a otro. Entonces ahí está la principal característica del servicio, que nosotros somos una especie de maestro, si se le pudiese llamar así. El líder es una especie de maestro en su área específica, porque es como dijo Jesús cuando llamó a los 12 apóstoles, dijo, vayan. Después que lo formó, lo capacitó, dijo, vayan y formen a otro, instruyan a otro, o sea, hagan discípulos. O sea, el líder es un estratega en la formación de más líderes. O sea, el discipulado debe ser una de las características de un líder, porque si no predica en teoría, por lo menos en ejemplo, en la práctica da ejemplo de su conducta. Bien. Dice acá también en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia y hay un personaje que se destaca por su capacidad de liderazgo ante el pueblo escogido, que eran unos 600,000 personas, según dicen los historiadores en ese tiempo, que es Moisés. Dice aquí, Éxodo 18, 24 al 27. Yo quiero que me sigan. Estamos hablando del liderazgo con diferentes enfoques. Y oyó Moisés la voz de su suegro. Escuchen esto. Es su suegro que se sienta en un momento a aconsejar a Moisés y le dice, cuando él estaba aconsejando al pueblo y no había desarrollado la capacidad de delegar funciones a la masa, a los líderes que él tenía, y dice que se le acerca a este sacerdote y le dice, mira, ven acá Moisés, y le dice, mira, la carga que tú estás llevando es muy fuerte, porque yo veo que desde muy temprana hora de la mañana hasta terminar la tarde, tú solo juzgas al pueblo, te llevan todos los casos y solamente yo te veo a ti operando. O sea, tú te vas a desgastar la vida. Ahora escúchame, escucha mi consejo y Dios estará contigo. Entonces dice aquí en el verso 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y lo puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Aquí vemos la autoridad gubernamental delegada. Cuando Dios otorga la autoridad a un líder principal, este líder principal debe tratar de despertar a los demás líderes, preparar y desarrollar y tratar de que ellos desarrollen esas capacidades, esas virtudes innatas que tienen, y en función de eso irlo ubicando, obviamente con una dirección previa de
búsqueda ante la presencia de Dios, que según el Señor le vaya guiando, y lo va ubicando en las funciones, en los lugares de manera estratégica para que ellos desempeñen un rol de liderazgo. Eso es lo que hace el verdadero líder, desarrollar las capacidades y las virtudes de su equipo, y una vez estos están preparados ya, gloria a Dios, entonces tú lo colocarás a cada uno en la función conforme el Señor te mueva interiormente, te guíe. Y dice que esa es la autoridad delegada. O sea, Dios te entrega autoridad a ti, Dios te da la capacidad a ti, entonces tú debes hacer lo mismo. Te entrega la capacidad. Eso fue lo que comúnmente ocurrió en un momento cuando Moisés iba con todo el pueblo. Estaba siendo perseguido por el rey Ramsés, el rey de Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto. Y en algún momento se echó una batalla entre la oscuridad o las tinieblas, que obviamente estaban detrás del rey Faraón en oposición a Moisés, que era el siervo de Dios que dirigía el pueblo. Y entonces en algún momento se hicieron milagros, conocemos la historia de las 10 plagas, y ellos, el Señor le dice al rey, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y él se oponía, y varias veces tanto daba la palabra como se oponía y mandaba a perseguir al pueblo, y lo devolvía y lo esclavizaba y los maltrataba. Pero en algún momento Dios le dice, deja ir a mi pueblo, y ellos ya van rumbo a su destino, y cuando llegan a la orilla del Mar Rojo, pues se presenta el primer obstáculo que quizás jamás Moisés había experimentado, la prueba de gran fuego para Moisés como líder, para dar respuesta satisfactoria ante un grupo de seguidores que tenía, un gran número, pero detrás de un ejército que le está persiguiendo. Entonces cuando Moisés llega a la orilla del Mar Rojo, se ve turbado y dice, Jehová, ¿qué hago? Entonces Jehová le responde y le hace una pregunta a Moisés, dice, ¿qué tienes en tu mano? Porque obviamente anteriormente Dios le había dado una vara como señal o símbolo de autoridad y poder. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, mira, yo te di autoridad y poder. Esa vara es un símbolo únicamente, pero el poder y la autoridad tú la llevas dentro. Mi espíritu, mi poder está dentro de ti. Tú puedes activar ese poder por medio de tu voz, por medio de la palabra. ¿Qué tú tienes en la mano, Moisés? A veces el líder, cuando llega la crisis, cuando llega la situación, cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, cuando llegan las aguas, cuando llegan las turbulencias, cuando llegan los ríos, cuando llegan los vientos, si no tiene la guianza, si no tiene la dirección, si no está en el radar correcto, si no está en la posición correcta de actuar, si no tiene el conocimiento, las habilidades y la destreza desarrollada, si no tiene el oído preparado para hacer la voluntad, para escuchar la voluntad de Dios y operar y ser operativo, vamos a decirlo así. El líder debe ser operativo, debe ser práctico. Porque obviamente tú en medio de una batalla, en medio de una guerra, tú no vas a ir a improvisar y a decir de que bájame llamar a mi homólogo de los Estados Unidos, mi homólogo de Rusia, mi homólogo de tal sitio, a ver qué me puede decir, porque ahora tengo un problema, tengo una crisis aquí en mi país y yo como líder no sé cómo hacerlo. Entonces, tú antes de ir a la guerra debes tener una estrategia desarrollada, debe estar bien afinado, debe tener las armaduras, debe tener las habilidades y destrezas activadas para tú saber qué hacer cuando se presente el problema, cuando tú estés frente al Mar Rojo, saber qué hacer. Entonces el hombre está turbado, Moisés está turbado y era un líder. Y Dios le dice, ¿qué hago ahora, Jehová? Pero lo vienen persiguiendo detrás. Entonces le dice Jehová a Moisés, ¿y qué fue lo que yo te di, Moisés? Lo estaba confrontando, le estaba diciendo, le estaba dando el entendimiento, le estaba diciendo, mira, si yo te dije, si tú no sabes quién eres o no sabes lo que importa, ni eres operativo a la hora de tomar una decisión certera cuando se presente una crisis y una necesidad, entonces tú quedarás de manera o en forma ridiculizada ante los seguidores.
debe saber actuar, debe ser operativo, debe dar respuesta satisfactoria e inmediata a la crisis que se presenta. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué fue lo que yo te di? Yo digo que esa fue una corrección de la terrible que Dios le hizo a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Entonces le dice Moisés, una vara, Señor. Parecería como se estaba comportando como un líder inmaduro con cierta torpeza. Le dice Dios entonces a Moisés, pues entonces úsala. Úsala. ¿Dónde está la capacidad que yo te di? ¿Dónde está la vara que yo te di? ¿Dónde está la virtud que yo te di? No tenga miedo. Tenía miedo Moisés. O sea, el líder debe tener la percepción de que ante una crisis, ante una situación difícil, debe alejar de él toda percepción de fobia, de miedo ante una persecución. Debe ser una persona valiente. El líder es una persona que debe desarrollar el valor de la valentía, de que confía primero en quien lo llamó y lo envió, y luego en sus convicciones, en sus habilidades, capacidades y destrezas. En el nombre de Jesús debe tratar de desarrollar eso para que pueda ser efectivo. No debe siempre ver las posibles los problemas más que las soluciones. Debe ser operativo. Entonces Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y dice, una vara. Pues entonces úsala. Háblale a las aguas, golpea las aguas. Ajá, así de sencillo, Jehová. ¿Cómo así? Pero no eres tú, soy yo. Yo te dije que te di la autoridad y el poder. Ya yo no te dije que te lo di. Si yo te lo entrego, entonces usa eso. Entonces Moisés tomó la vara, golpeó las aguas. Y la palabra de Dios registra que se abrió una carretera en medio del mar. Algunos exagitas y teólogos dicen que se abrieron 12 carreteras en referencia a que eran 12 tribus, que no fue una sola carretera. Dice que las aguas se pusieron se hizo un muro a la mano derecha y otro a la izquierda. Y dice que el pueblo de Israel entró en medio de las aguas con esa carretera abierta y pudieron cruzar al otro lado. Pero dice que cuando ellos caminaban en medio del Mar Rojo, el ejército del faraón entró en persecución contra ellos. Obviamente que Dios lo que hizo fue una trampa donde ellos entraron a la carnada, vamos a decirlo así, el ejército del faraón. Y cuando entraron al mar, que iban trotando, estaban a una distancia más o menos que estaban casi a punto de alcanzarlo, eso lo agrego yo. Y Dios le dio chance de que ellos caminasen un poco y que entraran casi todo el ejército. Entonces Moisés ya estaba del otro lado con el pueblo de creyentes, y Dios le dijo, ahora dile a las aguas de nuevo que se unan. Y dice que las aguas, se desbarató la carretera, señores. Y cuando la carretera se desbarató, que Dios le dijo a Moisés, usa lo que yo te di. Y ahora haz lo que, o sea, que ellos entren en la trampa. Dice que las aguas se tragaron al ejército del faraón. Así mismo Dios lo hará en este tiempo, una vez más, con las naciones que obviamente tengan confianza en Dios y que le crean al Señor, porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Entonces, el liderazgo que tienes en tu mano, el liderazgo siempre entenderá la visión, tendrá siempre a Dios como primer objetivo en quien consultar cuando se vea turbado, y Dios le dará las estrategias. Muchas veces las estrategias no serán humanas, sino de manera sobrenatural. El consejo será espiritual. Entonces, Moisés pudo desarrollar esa actitud, ese valor y esa confianza en medio de esa crisis, y pudo, por medio de la fe en Yahweh, ser un hombre victorioso, y su liderazgo creció aún más. Dios lo exaltó en medio del pueblo. Entonces, quiero hablar también que el verdadero liderazgo, no es que no diga que no se canse, los líderes se cansan también. Y yo quiero puntualizar acá y dar una referencia en base al cansancio cuando se presenta en el líder visionario. Escuchen lo que Dios le dijo al profeta Moisés, en función de que él debía transferir la antorcha, de que él debería transferir la autoridad gubernamental para los que no quieren transferir la antorcha, que muchas veces no
Ellos entienden que para ellos no hay transición, que para ellos no hay lo que se llama disciplina, que para ellos no hay tiempo de retiro, que ellos son líderes eternos. Señores, llega un tiempo donde tú obviamente quizás te has desgastado por la edad, ya envejeciste, ya tú tienes 80 años, ya tú estás ciego, como es el caso de un líder dominicano, el Tinto, el líder, doctor Joaquín Balaguer. Señores, ese hombre gobernó ciego. Yo creo que fue el único en Latinoamérica que logró ocupar la presidencia teniendo los ojos literalmente apagados. Muchos dicen que él gobernaba porque ya tenía el chip formateado y legislaba, ordenaba, daba las órdenes. No sé si él firmaba los decretos. Yo no sé, era de forma delegada que los decretos se operaban, porque ¿con qué? Pues estaba ciego. Pero vamos a ver aquí lo que es cuando llega tu tiempo y tienes que transferirle. Hay muchos que se oponen, como es el caso del rey Saúl versus el rey David, que fue el ungido para que ocupase la posición de rey en Israel. Y el rey Saúl, en vez de preparar, en vez de orientar, en vez de animar, en vez de transferir la antorcha y entregar la autoridad gubernamental en el tiempo al rey David, lo que hizo fue que lo persiguió, porque él nunca aceptó que Dios lo estaba quitando de la función y lo estaba mandando a sentarse como una señal de disciplina por una rebeldía que éste había cometido ante Yahweh. Eso es un peligro, porque cuando tú te conviertes en una especie de obstáculo para lo que Dios eleccionó y escogió, entonces Dios se verá en la necesidad de quitarte la antorcha, de quitarte la autoridad gubernamental de manera forzosa. Entonces hay un agravante en el juicio que puede, y es así porque la Biblia lo dice, que tú llegues incluso a que Dios, en el plano humanamente hablando y literal, te corte, porque nadie puede resistir la voluntad de Dios. Vamos a leer aquí Josué 1, 8 al 9. Oigan lo que dice sobre el cansancio de los líderes para los que se cansan. Eso es natural, señores. Pero tenemos también la facultad de renovarnos. Oigan lo que dice aquí. Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. No te inclines ni a la derecha ni a la izquierda. Gloria a Dios. Esto es Dios hablando, señores. Una de las consideraciones, de los consejos y de lo que Dios obviamente le viene dando a Josué, que fue el sucesor de Moisés. Oiga lo que Dios le dice. Nunca, el verdadero líder siempre tendrá la palabra de justicia, que es la ley, que es la interpretación de la ley, de las normas de conducta, de orden social y espiritual, en su boca. Es un sacerdote de Dios. Es como una especie de sacerdote de Dios que usará bien la función o la asignación que Dios le haya hecho de manera correcta. Entonces, para hacerlo de manera correcta deberá tomar en cuenta ser un hombre o una mujer, diríamos, que tenga una pasión por la ley. La ley es el estandarte de cualquier nación, porque ella es la norma suprema de la regulación, de la conducta, de la convivencia humana, de todos los hombres. Dios le dice al líder, mira, nunca se aparte de ti el libro de la ley, debe meditar en él. Y le dice de día y de noche, debe ser una persona muy, diríamos, entregada. Debe ser una persona muy que tenga una alta devoción por la ley, que conozca las reglas. Es lo que Dios le está diciendo, estoy parafraseando. Deberás meditar en las reglas, en la norma de conducta, para que puedas guardarla y haga conforme a todo lo que está escrito en el libro.
Porque entonces, escuchen la consecuencia, porque solo así entonces, Dios hablándole a Josué, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En las Sagradas Escrituras está todo el consejo para un verdadero líder. Si es que obviamente quiere ser un líder. Entonces vuelve y le ratifica. Mira que yo te estoy mandando y te estoy exhortando que debes ser un hombre muy esforzado. Debe poner toda diligencia. En otras palabras, debe ser una persona de que debe desarrollar el valor, debe ser valiente. La persona que ocupa un lugar de preeminencia, un lugar de liderazgo en cualquier área donde Dios le haya asignado, debe ser una persona capaz, debe ser una persona aprobada, debe ser una persona con valores extraordinarios, capaz de dar respuesta satisfactoria ante una crisis. Debe ser una persona valiente. Y le dice además, de manera enfática, tiene que ser muy valiente en grado superlativo. Vuelve y se lo ratifica. Mira que te mando que seas valiente, muy valiente. O sea, te está diciendo, yo te estoy llamando a que me dejes un 100 de todas tus capacidades, que me aprueben los exámenes, pero yo te pido que me dejes un chin más, muy valiente. Si Dios te pide 100, dale 101. Dice, no temas, le está diciendo, saca de ti todo antivalor de lo que significa ser una persona que no opera. Tiene que ser una persona muy valiente, capaz. Dice, no tengas miedo. No sea de doble ánimo, Dios le está diciendo. No sea inconstante. Yo quiero que tú seas perseverante. Estoy parafraseando. Le dice, no desmayes. Debe ser una persona entregada, muy enfocada en lo que yo le he encomendado, para que pueda triunfar y todo lo que haga, que salga bien y sea prosperado en todo. Entonces así, solo así, Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. La visión de un líder debe reunir todas estas características. Debe ser una persona capaz, número uno. Debe ser una persona valiente. Debe ser una persona instruida. Debe ser una persona que medita cada día en el proyecto y en la agenda y el propósito del equipo o del grupo. ¿Entiendes? Debe tener una visión clara. Meditar en ella, repetírsela al pueblo. Porque es un líder, como si fuera un sacerdocio. Entonces, seguimos, señores. Ya tenemos ahí varias características del líder. No vamos a tener tiempo para seguir tratando aquí lo que significa el manejo de las emociones y otros aspectos, los errores frecuentes que se pueden cometer en el desarrollo de nuestro liderazgo. Pero bueno, aquí tenemos una gran parte desarrollada ya. Números, capítulo 27, 18 al 27. 18 al 23, perdón. Números, libro de Números, capítulo 27, 18 al 23. Seguimos aquí. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. O sea, está diciendo, varón en el cual hay espíritu, y pondrá tu mano sobre él, y lo pondrá delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le dará el cargo en presencia de ellos. Señores, liderazgo, transferencia de antorcha, juramentación, se llama eso. Y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad, o sea, de tu virtud, sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Número 27, 18 al 23. Señores, vemos acá en este texto que terminamos de dar lectura en Número capítulo 27, 18 al 23, que hubo una instrucción directa de Dios a Moisés, el líder de Israel, para transferir la antorcha a su sucesor llamado Josué.
era un estadista, era un gobernante. Entonces Dios dice, mira, en él hay espíritu. Lo primero es que cuando tú vas a transferir la autoridad a un líder que te va a suceder a ti, el cual Dios lo ha mandado para que te releve en la función, tú deberás identificar las características y las virtudes que él tiene. Ojo. Entonces, deberás entonces transferirlo, levantarle la mano como hacen los políticos, o pondrele la mano sobre él. Eso es sinónimo de transferencia de la autoridad gubernamental ante el pueblo para que sepan que eres el líder. Y lo pondrá delante del sacerdote. Oiga, lo está consagrando delante del pueblo y delante de los hombres que tienen autoridad espiritual. Y delante de toda la congregación, o sea, delante de todo el pueblo. Y le dará hacer cargo, o sea, cómo hacen la juramentación ante el Congreso. Porque era la ley, es la ley. Entonces esos son los protocolos, la forma protocolar de cómo se transfiere la autoridad gubernamental ante un líder, sea del tipo que sea. Cuando tú lo presentas ante el pueblo y dices, mira, él será el nuevo sucesor, él será el nuevo director de la empresa, él será el nuevo miembro, la nueva autoridad, reconócanlo porque le estoy transfiriendo la antorcha, ya está ungido. Dice, y le darás el cargo en presencia de ellos. Estamos hablando de contacto con la masa, reconocimiento, sumisión y honra y transferencia de antorcha. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Cuando hacemos orar por la persona públicamente para que sea reconocido y de lo que nosotros tenemos se le debe transferir a él. Dice, para que toda la congregación o para que todo el pueblo de los hijos de Israel le obedezca. El líder que está transfiriendo la antorcha gubernamental al nuevo llama al pueblo a reflexión para que obedezca, que así como a él le obedecieron durante su mandato, pues también el pueblo le obedezca a ese líder que Dios eligió como sucesor. Dice, y se pondrá delante del sacerdote Eliezer y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. El Urim era unas prendas que utilizaba el sacerdote, el cual siempre consultaba a Jehová. No quiero entrar en detalles sobre eso. Pero siempre el líder debe tener la capacidad de que cualquier problema difícil, el cual no le haya solución en algún momento, debe consultar a Dios, debe consultar a los hombres de Dios, que obviamente son los que tienen la visión y la capacidad dada por Dios para que sean los consejeros, para que le transfieran la dirección divina al gobernante, al rey, al líder. ¿Entiendes? Estoy hablando en términos teológicos que puede ser aplicado en cualquier sentido, porque cuando tú tienes un líder de jerarquía inferior sobre ti, tú obviamente tienes que consultar a la mayor jerarquía para tú tomar una decisión. Eso se llama la jerarquización, el don de mando y la autoridad delegada en una organización. Si tú no conoces eso, pues entonces deberás entender de que tú todavía no has desarrollado esa capacidad y no tienes ese conocimiento. Por tanto, ese potencial tú lo tienes reprimido y deberás autogestionarlo, deberás prepararte para ello. Entonces, seguimos. Dice acá en el verso número 27 al 18 al 23, sigue el texto. Dice, y por el dicho de la autoridad legalmente constituida ante la organización o ante el grupo, ante la nación, y si por el dicho de él entrarán, o sea, como dice, los decretos de los dichos de la boca de la autoridad legalmente constituida ante el pueblo, por los dichos de él entrarán y saldrán. Está diciendo aquí Jehová. Él y todos los hijos de Israel. O sea, le está diciendo, yo quiero que ustedes se sujeten a la autoridad legalmente constituida, como dijo el apóstol San Pablo en Romanos 13. Sométase a toda persona a las autoridades humanamente constituidas, civilmente constituidas, las autoridades humanas, porque son establecidas por Dios. Escuchen esto. Es obviamente que todo líder debe estar sujeto. Está en autoridad y está bajo autoridad. Siempre hay una autoridad suprema y sobre un grande vigila a otro. Es una característica de multiniveles en el liderazgo que tú deberás identificar. En este caso, la autoridad más alta después de Dios deberá también identificarla. Los que están en el área del liderazgo en funciones de tipo espiritual, dígase más bien la iglesia. Dice aquí, y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a José y lo puso delante del sacerdote y de toda la congregación y puso sobre él sus manos, o sea, lo ungió y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés.
la autoridad delegada y el liderazgo. Ese es un tema que yo más adelante voy a desarrollar sobre lo que significa ser un líder y ser voz autorizada. Ser voz autorizada en el liderazgo. Entonces, señores, yo quiero dejarlo hasta aquí porque el tiempo no me va a dar. En fin, más adelante estaremos desarrollando la tercera parte del liderazgo, una visión del corazón de Dios, una visión apostólica, una visión con un enfoque universal y mundial. Así que bendigo tu vida y el deseo, te invito a una próxima entrega más adelante para que te des cita a este encuentro que tendremos. Bendiciones. Shalom.